Vale, no, pues de verdad que muchas gracias por estar con nosotros. Les decía que bienvenidos a esta sesión de la clase de Desafíos Contemporáneos en Salud Pública, que es coordinada por la profesora Amparo Hernández y a quien tengo el gusto también de acompañar. En esta sesión vamos a estar conversando con dos compañeras expertas en el tema de periodismo científico y en particular en relación con el tema de salud y salud pública, que es un aspecto que nos convoca. Vamos a estar hablando sobre los medios, el papel de los medios, de las redes y explícitamente el periodismo científico en estos temas. Como en dos marcos grandes, uno el marco de la pandemia que ha generado bastante reflexión de parte de nosotros en la escuela, en el Instituto de Salud Pública, y un segundo tópico en términos de lo que ha sido la movilización social. Tenemos dos conferencistas de lujo, realmente para mí, y sé que para la profe Amparo, que ahorita le damos la palabra, es un gusto estar con ustedes. Nos acompaña Lucero Azcárate. Lucero es peruana, ¿verdad, Lucero? Yo nunca pregunté eso. Lucero es peruana, reportera del medio especializado Salud con Lupa, donde ella viene abordando diferentes temas de salud pública, género y poblaciones en condición de vulnerabilidad. Lucero ha trabajado como reportera del medio digital, no sé si se pronuncia bien, Huayca, del medio digital Huayca, que ha sido ganadora del Premio de Periodismo y Derechos Humanos en 2019 y es periodista de investigación en diferentes medios digitales, en particular Salud con Lupa, donde realiza también investigaciones y ha participado en la investigación global Panama Papers, coordinadora por el Consorcio Internacional del Periodista de Investigación ICIGETA, y actualmente se desempeña como predocente en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Lucero, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a este espacio. También nos está acompañando María Jimena Montaño. María Jimena es periodista, comunicadora social y periodista de la Universidad Javeriana y psicóloga de la Universidad Javeriana. Actualmente, María Jimena es periodista de la revista Pesquisa de la universidad, que realiza diferentes divulgaciones en el campo científico, en salud, ambiente, economía y otros campos que están allí por parte de la universidad, con más de 3 años de experiencia en el ejercicio y rol de reportera, redactora, periodista y estratega en proyectos de comunicación y específicamente de conocimiento científico. También en su trayectoria, y diría yo, Jimena como psicóloga ha acompañado también diferentes temas en salud. Entonces, pues a las compañeras bienvenidas, un saludo especial de parte de nosotras. No sé, profe Amparo, si quieras antes de darle la palabra a nuestras dos invitadas, hacer algún apunte. Solamente darles las gracias, la muy cordial bienvenida, contarles que para nosotros desde el semestre pasado estamos poniendo este tema de la importancia del papel de los medios y del periodismo, y en particular del periodismo científico, en informar sobre la salud y no desinformar sobre temas de salud. Entonces, pues muchas gracias y muy bienvenidas a este espacio, extendiéndoles nuevamente las disculpas por esos inconvenientes de la tecnología. Bueno, muchas gracias. Entonces yo daría paso a las compañeras Amparo Lucero y Jimena. Tal vez si nos cuentan un poquito de su trayectoria y del medio donde actualmente están. Creo que esta idea de ser defensores de derechos humanos y de conectar con salud para nosotros como saludistas es realmente importante, y tal vez es un camino poco recorrido en nuestro campo en Colombia. Seguramente en otros escenarios y en otros países tiene mucho más abordaje. Como lo decía la profe Amparo,
nosotras nos empezamos a motivar un poco a partir de la desinformación que circulaba en los medios y cómo a conectarnos con qué era lo que estaba sucediendo en el marco de la pandemia, y eso hace, digamos, que empecemos a construir como este caminito. Entonces, pues Lucero, bienvenida, démosle la palabra a nuestra invitada internacional y luego a María Jimena, que es de la casa, pero con todo el alma nos acompaña. Lucero. Buenas noches a todas las personas que están aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero comentarles, ¿no? Sí, Salud con Lupa es un medio especializado en salud que tiene su base aquí en Perú, ¿no? Digamos, el equipo núcleo somos periodistas, reporteros de Perú. Sin embargo, también tenemos colaboradores muy importantes en el extranjero. De hecho, justamente la cobertura de la pandemia, la cobertura de lo que es periodismo científico, la hacen dos periodistas muy importantes de México y de Colombia, ¿no? Aleida Rueda y Catalina Lobo Guerrero son de las colaboradoras más importantes del medio, de hecho, ¿no? Para temas de ciencia y de salud. Para comentarles un poco del trabajo que hacemos, ¿no? Primero que todo, salud a veces parece como algo muy restringido, ¿no? A la medicina. Sin embargo, en la pandemia hemos visto cómo toca todo. Toca la política, toca justamente la situación de grupos vulnerables, toca también temas de género. Yo empecé a trabajar en Salud con Lupa este año, ¿no? En enero de este año. El año pasado, de hecho, estuve también haciendo cobertura de la pandemia, pero desde otro medio. Y me quedó claro que, digamos, el abordaje de la pandemia no se podía restringir a la lectura únicamente de los artículos científicos y las conversaciones con el personal sanitario, porque estaban pasando toda una serie de cosas a la par de los contagios, a la par de las muertes por COVID, ¿no? La pandemia significó en mi país, y me parece que también es lo que sucede en la mayoría de países de la región, una exacerbación de la violencia, por ejemplo, de género, dificultades para acceder a la justicia, que se pisotearan derechos laborales, ¿no? Mucha gente despedida, mucha gente a quienes se les dejó de pagar, ¿no? Toda una serie de problemáticas sociales conectadas a un tema macro que era lo sanitario, ¿no? Entonces, nunca antes había habido, digamos, tanto trabajo para los medios que cubren salud, pienso, ¿no? Y para los medios en general, que no lo cubrían de forma especializada, fue un aprendizaje. Entre ellos me incluyo, ¿no? Porque en su momento, no es, cuando empezó la pandemia, yo estaba trabajando en un medio que cubría noticias de todo tipo. Y todos tuvimos que adecuarnos, digamos, a esta dinámica de poder hacer revisión de la evidencia constante para poder también actualizar a las personas en cuanto a las cosas que iban cambiando, ¿no? Porque ha sido una pandemia de muchos aprendizajes, a diferencia de otras situaciones donde ya las cosas, por ejemplo, el tema de los tratamientos estaba claro, aquí no. Y ha habido, como mencionaban, todo un contexto de desinformación que no ha colaborado, ¿no? También al desarrollo de la estrategia contra la pandemia. Entonces, bueno, ahora desde Salud con Lupa nos preocupamos mucho también por el tema de la desinformación. Yo imagino que ya lo iremos conversando durante la noche, pero tenemos sobre todo dos herramientas que nos sirven constantemente para poder luchar contra la desinformación. Una de ellas es un espacio que se llama Comprueba, donde respondemos las preguntas que todas las personas pueden tener sobre la pandemia y recientemente sobre la vacunación, ¿no? Por ejemplo, ¿es necesaria una dosis de refuerzo? ¿Es necesaria una tercera dosis? ¿Qué pasa si yo tengo una enfermedad como el cáncer, el VIH? Tengo que tener en cuenta, ¿no? Algunos criterios distintos para la vacunación. Preguntas así, preguntas que pueden surgir de determinados colectivos. También dudas sobre, ¿son las vacunas experimentales? ¿Puedo confiar en la vacuna? No. Todas estas preguntas son respondidas con detalle, de una forma dinámica y sencilla en este espacio que tenemos que se llama Comprueba. A la par, tenemos una herramienta que se actualiza todas las semanas para poder mostrar cuál es la evidencia que existe sobre los tratamientos contra la COVID. Se llama Científicamente Comprobado y es un reportaje vivo, ¿no? Digamos así. Entonces, si yo entro esta semana, puedo ver, por ejemplo, ¿no? Este medicamento, ¿no?
ha salido un nuevo ensayo clínico, se ha hecho más investigaciones y entonces ya está comprobado que este medicamento es prometedor contra la COVID. Sin embargo, busco otro medicamento y vemos que en base a la evidencia que ha salido, ya queda cada vez más claro de que no sirve, no funciona, ¿no? Y esto se va actualizando todas las semanas, conforme la evidencia va cambiando. Obviamente es un trabajo tan grande que no se podría hacer, digamos, nosotros como periodistas solos, ¿no? Y ahí es donde hemos tendido también lazos con la comunidad científica, que es muy importante en estos tiempos, más que nunca creo. Y trabajamos con una organización que se llama Epistemónicos de España, que ellos tienen toda una base de datos que se va actualizando constantemente de la evidencia, ellos hacen la revisión y nosotros lo ponemos en página, digamos, vemos el tema del lenguaje, si se está explicando de forma clara, y para que sea finalmente una herramienta útil, ¿no? Ese es creo que un aprendizaje también de la pandemia es que toda la información que demos tiene que resultarle útil a las personas. La gente está buscando noticias de salud más que nunca. Esto se puede verificar fácilmente, ¿no? Con las búsquedas de Google. Entonces, a veces nos escriben como si fuéramos un consultorio, ¿no? Entonces, es una responsabilidad muy grande la que hemos asumido aquí en la pandemia y estas son las herramientas con las que actualmente contamos para poder responder a ello. Lucero, muchas gracias. Como dices, seguramente ahorita vamos a hacer preguntas de esas picantes con relación al seguimiento de las falsas noticias y de la desinformación que se ha generado. Bueno, démosle la palabra a María Jimena. María Jimena, buenas tardes, bienvenida Muy nuevamente. buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes para todos. Daisy, Amparo, Lucero, gracias. Gracias por la invitación y a todos los presentes. Para mí es realmente un gusto estar acompañándolos en este espacio. Primero que todo, extender un saludo muy especial para todos los que nos acompañan, esperando que este conversatorio de salud pública y la relación que tiene con las redes y los medios sea un espacio de reflexión y una oportunidad de por qué no empezar a incluir prácticas del mundo digital, la divulgación y la comunicación de la salud dentro de su quehacer científico y profesional. Entonces, pues soy profesional en comunicación social y periodismo, como lo mencionó Daisy, psicóloga también de la Javeriana y he dedicado gran parte de mi trayectoria a cubrir temas de ciencia y salud y en la revista Pesquisa completo ya cerca de 4 años aportando a esta labor. Como promotora también de la salud desde el área de la psicología, me he enamorado profundamente del cubrimiento de salud, pero también de la promoción a través de los medios y no solo por pasión, sino por necesidad de informar de una forma diferente los dilemas en salud a los que nos vemos enfrentados. Hablando propiamente de la revista, Pesquisa Javeriana, pensé que me había ido por un momento, se me desapareció. Ok. No, estamos escuchando, ya te voy a acompañar aquí. Ya, no, bueno, hablando propiamente de la revista, Pesquisa Javeriana nace hace ya 15 años en medio de esta necesidad de empezar a contar los avances científicos de la universidad de una forma amena para un público general. Y de esta manera democratizar el conocimiento científico. Y con democratizar nos referimos, entre otras cosas, a que el conocimiento científico llegue a toda la población y no se quede en la cúspide de la academia. Pero esto implica un reto muy grande, bueno, muchos retos en términos comunicativos, y es que quienes nos lean puedan entender, interiorizar lo que allí encuentran y que esta información además, como mencionaba Lucero, les sea útil en su comunidad, para sus vidas en general, en su cotidianidad. Entonces, hacemos las veces de puente entre la academia y los científicos, entre la academia, los científicos y la sociedad para poner al servicio las investigaciones y hallazgos científicos. De modo que estos conocimientos trasciendan más allá de la academia. Y respecto al cómo lo hacemos, somos
casi que unos traductores, entre comillas, y como factor clave está el buen manejo del lenguaje, el desarrollo de un lenguaje sencillo, que sea comprensible, entendible por todas las personas. Y esto lo decimos allí en la revista, y es que hasta la abuelita, la persona que no tiene acceso a medios, la señora que nos acompaña en las labores del hogar, pues pueda comprenderlo. Que sea sencillo y a su vez también relacionar el contenido con experiencias propias de la gente, acercar el conocimiento a su realidad. Ahora, para irnos ya entrando un poquito en el tema que nos convoca el día de hoy, debo decir que en nuestro quehacer, cubriendo ciencia, sin duda los temas de salud han estado allí presentes. Investigaciones acerca de todas las problemáticas en salud alrededor del país, la desigualdad que enfrentamos en el sistema de salud, pero también en las regiones con la accesibilidad, eh, y bueno, y demás problemas que hacen parte justamente de la salud pública. Estas temáticas, y con la pandemia ustedes se podrán imaginar, evidentemente, estas temáticas han ocupado un lugar privilegiado en nuestra agenda. Con la pandemia, como lo veremos más adelante en cómo lo hicimos, tal vez así un poco como desde Salud con Lupa lo hicieran desde Comprueba, nosotros también creamos una sección, pero que se llama Sin Mitos, y entonces allí tratamos de desmitificar muchas de esas noticias que circulan, que tienen un contenido a veces que altera a las personas en lugar de informar, desinforma, como lo mencionaba Amparo. Y también creamos una sección para entender la COVID-19, pero pues más adelante tendremos la oportunidad de adentrarnos y ahondar en ello. Entonces, pues creo que hasta ahí dejo como esta parte inicial para que conozcan un poquito quiénes somos, cuál es el medio en el que colaboramos, y ya, es eso. Bueno, Jimena, muchas gracias. Creo que nos dejan, ya nos empezaron a dejar con toda la provocación. Bien, habíamos conversado un poco frente al papel del periodismo científico y particularmente del trabajo que ustedes están haciendo en el cubrimiento de salud en general. Me ubico más en los temas de salud pública, digamos, más que en los temas propios de la clínica, que también seguramente ustedes habrán abordado, para que conversemos un poco en este marco de la pandemia, cómo se han dado, ¿no? Esos nexos, aunque ya nos han dado algunos elementos, pero cómo se profundizan esos nexos entre el periodismo científico, lo que ha sido la información en la pandemia, y particularmente quisiera preguntarle primero a Lucero y después a Jimena, cómo ha sido ese seguimiento, por ejemplo, de los desinformantes, Lucero. Y posteriormente le preguntaríamos algo también así picante a María Jimena. ¿Cómo se da, y particularmente, cómo se da ese seguimiento de desinformantes, por ejemplo, cuando son figuras públicas, ¿no? Cuando es el político, cuando es, incluso veíamos en tu trabajo y en el trabajo de Salud con Lupa, cuando es un actor político, cuando es una figura muy reconocida. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo son esas reacciones también? Sí, bueno, yo me imagino que hay una constante en los desinformantes, entonces lo que yo voy a contar de Perú probablemente les suene parecido también, ¿no? Me imagino. Nosotros, Salud con Lupa pertenece a una red que es la TAM Chequea, ¿no? Con más de 20 medios, organizaciones en países aquí de Latinoamérica y en España. Entonces, de forma colectiva surgió la idea de, oigan, ya tenemos un montón de desinformación, pero además de la desinformación que nos puede llegar, pues, digamos, vía redes sociales, por cadenas de WhatsApp, etcétera, hay personas con influencia pública, ¿no? Políticos, periodistas, incluso personal sanitario, que desde sus plataformas están utilizando ese poder para desinformar. Entonces surgió la idea de crear una herramienta para identificarlos, ¿no? Y como Salud con Lupa estuvimos responsables de hacer este trabajo
La herramienta también se llama desinformantes, ¿no? Muy descriptivo de lo que son. Y un análisis de quiénes son estas personas nos muestra que son, pues, efectivamente la mayoría periodistas, ¿no? Irónicamente periodistas, médicos o profesionales de ciencias de la salud, ¿no? Que han venido difundiendo información, primero conspiranoica sobre la pandemia, no sobre el origen de la pandemia. Por otro lado, ya luego sobre pseudoterapias, ¿no? Contra la COVID, que promueven, por ejemplo, el consumo de dióxido de cloro, que promueven el consumo de ivermectina, cuando ahora ya estamos en una etapa de la pandemia que se sabe que no es, digamos, un tratamiento, ¿no? Al inicio esto no estaba tan claro, pero ya estamos en un momento en el cual se puede afirmar que no lo es. Y son personajes que, como los caracterizamos, no solamente han difundido una vez esta desinformación, sino que lo hacen persistentemente, ¿no? De forma reiterada. Y ese era uno de los requisitos que nosotros planteamos para poder denominar a una persona desinformante, ¿no? Que persiste en dar esta información una y otra vez. Entonces decidimos hacer una investigación previa, ¿no? Ubicar también estas difusiones de información que estuvieran registradas, digamos que contemos con videos donde hayan dicho, ¿no? Hayan dado estas declaraciones, o que contemos con textos que ellos hayan escrito, etcétera, ¿no? Poder ubicar todos los momentos reiterados en los cuales han difundido información equivocada. Muchos de ellos en épocas más recientes desinforman sobre la vacunación, ¿no? A veces sobre la vacunación en general, a veces sobre la vacunación contra la COVID, y eso es algo que nos preocupamos mucho por mostrar, ¿no? Mostrar, por un lado, lo que estaban diciendo y la evidencia que había que justamente los desmiente, ¿no? Bueno, como decía Daisy, ¿no? ¿Cómo reaccionan ellos ante ser catalogados como desinformantes? No tienen idea de la cantidad de amenazas que recibimos como medio en los últimos meses, desde el lanzamiento de Desinformantes y luego por ya reportajes posteriores que han seguido sobre el movimiento antivacunas aquí en Perú, que además tiene redes, ¿no? Sabemos, en otros países también. Entonces, bueno, obviamente su reacción es de mantenerse en la información que han dado, ¿no? Porque además de nosotros registrar esta desinformación, como les decía, en videos, en textos, ¿no? Que ellos hayan producido, también los hemos llamado para poder saber, ¿no? Si se mantienen sus declaraciones, si confirman, ¿no? Lo que ha dicho antes. Y todos ellos lo hacen, ¿no? Se mantienen en la información que dan. Y bueno, a nosotros nos sirve para poder también alertar, digamos, de alguna forma a la ciudadanía, que finalmente, bueno, ese es nuestro fin, ¿no? Nuestro fin no es quedar bien con los políticos, con el personal sanitario que está desinformando, sino mantener alerta a la ciudadanía de, mira, no tomes, o sea, fíjate siempre la información que recibes, de dónde viene, de quién viene y qué intereses puede tener. Y eso es lo que buscamos mostrar con la herramienta de Desinformantes, ¿no? Como estas personas pertenecen también a otros grupos que tienen qué tipo de agendas, qué ideas son las que difunden. Muchas veces estas ideas sobre la pandemia van acompañadas también de desinformación en otros ámbitos, ¿no? Los desinformantes en salud son los desinformantes también en política, y ya lo hemos visto cómo eso está muy ligado, ¿no? En varios países. Eso es lo que podría comentarles. Lucero, muchas gracias. Yo diría que para ir como preparando, ¿cierto? Esta relación entre la información, una información, digamos, con evidencia documentada, y estas posibilidades que nos da la construcción de opinión. Tú cerrabas ahorita diciendo los desinformantes actúan en distintas esferas, y una de ellas es en el tema de la política pública. Tal vez valdría la pena en una tercera ronda conversar un poco sobre eso, ¿sí? Sobre cómo ven ustedes esta construcción de pensamiento político en la ciudadanía y el aporte de Salud con Lupa frente a ese tema, y particularmente desde Salud, cómo lo podemos hacer, ¿no? Y aportar en ello. Jimena, pues de verdad que también cuando estábamos mirando la revista Pesquisa, que somos allí usuarios de la revista Pesquisa,
uno ve este esfuerzo que la universidad y la revista en particular viene haciendo en distintos planos, ¿no? Y en diferentes temas. Uno de ellos es el coronavirus, pero también hay otros temas allí que ustedes han venido mostrándonos y donde nos han venido también preparando también en esta vía de ser audiencia más informada, audiencia más crítica. ¿Cómo ha abordado la revista Pesquisa? Y te preguntaría particularmente en el tema de coronavirus, que ya nos dabas algunos insumos allí con el tema de los mitos, ¿cierto? Pero hay otros temas que no sé, Jimena, si pudieras también compartirnos. Por ejemplo, lo que ha sido, tal vez la revista Pesquisa fue una de las primeras que habló de la mortalidad en Amazonas, ¿no? Por el coronavirus. Entonces, tal vez si pudiéramos pensarnos un poco y darnos algunos elementos frente a lo que ha sido el conversar de pueblos donde tienen incluso menos acceso a medios de comunicación y donde la revista de alguna manera develado estas situaciones de vulneración a estos pueblos que además son protegidos constitucionalmente en Colombia. Jimena, te escuchamos. Sí, bueno, yo creo que gran parte de esta labor, más que hacerla nosotros, la han hecho los investigadores. Y allí debo reconocer que el Instituto de Salud Pública ha estado muy presente haciendo y desarrollando investigaciones que justamente para nosotros son herramienta, son canal para comunicar. Nosotros solo somos justamente ese puente, pero quienes están allí en las comunidades, quienes están investigando qué está pasando en la Amazonía, qué está pasando en la Guajira, qué está pasando en la frontera con la desnutrición, pues son ustedes. Entonces, eso por un lado. Desde allí nosotros hemos empezado a hacer una lectura juiciosa de qué se está investigando. En algunas oportunidades lo hacemos por esa vía, como qué es lo que se está investigando, qué es importante dar a conocer. Por otros lados, también es bueno, qué tema es importante cubrir porque está en la coyuntura o qué tema es valioso mencionar porque está allí a la orden del día. Hay muchas preguntas. Contactamos a los investigadores de la Javeriana, vemos diferentes procesos investigativos que se estén desarrollando en torno al tema. Incluimos otras voces de otras entidades, universidades, para que también nos den un panorama amplio. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de cubrir temas de regiones, hay un dilema y también una problemática que se refleja allí y es también esta desigualdad en términos de acceso a la información. Y es que cuando nosotros hablamos de La Guajira, hablamos del Chocó, pues sí, lo damos a conocer para las personas que tienen acceso a un computador, que pueden ver nuestra revista en digital y ya, y se informan por allí, pero quienes están afectados, que son las personas que habitan las regiones, a veces no tienen estas posibilidades. De allí pues que nosotros hayamos empezado a tratar de llevar las revistas impresas que nosotros, por aquí tengo alguna, que nosotros desarrollamos y tratar de enviarlas a estas regiones, tratar de llevarlas como material pedagógico, que puedan hacer uso de esta nuestra revista impresa. Esta circula cada 3 meses con El Espectador. Y también nosotros tratamos de hacer eso, de enviar estas comunicaciones a los colegios, a los niños de las regiones, a Barú, que este es un tema de Barú, bueno, que las personas de Barú supieran que se está hablando de ellas. Pero yo quisiera irme adentrando un poquito, si me lo permiten, y hago aquí un paréntesis de esta relación entre periodismo y comunicación, bueno, periodismo, comunicación y salud pública. Y yo creo que también es la forma en como nosotros lo hemos hecho. Y es que somos conscientes de que es importante plantearse la pregunta de por qué informar, hacer periodismo en salud o comunicar la salud pública. Y yo me atrevería a decir que la respuesta en principio radica en que la salud pública es un tema de interés general y que involucra a todas las personas. Bueno, sí, varían los contextos o los hechos que aquejan a cierto grupo poblacional, claro que sí, pero la salud en sus diferentes niveles acoge, involucra a diferentes
a todos los seres humanos y a todos los sectores. Y también, así como lo decía Lucero, no solo es hablar de salud, es hablar de política, es hablar de economía. Entonces, cuando pensamos en un tema de salud, vamos a ver, y entonces está de por medio el político que quitó los recursos para que el sistema de salud hoy en día no esté funcionando. Entonces, ¿cómo también reflejamos eso? O el hecho de no entender, de criticar algunas creencias, rituales o no comprenderlos y entonces directamente desde la comunicación casi que rechazarlos por no conocer su contexto. Entonces, y esto tuvimos la oportunidad de hablarlo en temas de partería, que la profe Amparo allí ha estado muy presente, y es entender eso, cómo también debemos entender el contexto para después poder hablar y también poner las voces de las personas que están siendo realmente afectadas. No solo es el científico, también es la voz de la persona que lo está experimentando. Eso por un lado, pero también para quienes nos dedicamos a cubrir la fuente de salud y para quienes están construyendo conocimiento alrededor de la misma, como seguramente lo hacen ustedes en su día a día, hay un compromiso social que nos moviliza a ofrecer información en salud, porque realmente hay que decirlo, es una realidad que la desinformación en estos temas puede poner en riesgo la vida de las personas. Y ustedes dirán, bueno, Jimena, ¿y por qué vamos a poner en riesgo la vida de las personas si es solo información? Por una sencilla razón, y es porque somos formadores, o sea, nosotros, ustedes como científicos, nosotros como comunicadores, y ustedes también como científicos que comunican, somos formadores de las prácticas y los comportamientos de las personas que nos leen en cuanto al plano sanitario, porque lo que se encuentra en la red, en la web, influye en la forma y significativamente en la forma en cómo las personas toman las decisiones, cómo se informan sobre su salud, cómo entienden las políticas que existen, cómo exigen sus derechos. Y entonces es allí cuando la persona que está leyendo en web y encuentra una mentira la transmite, o incluso, ay no, es que se me está cayendo el pelo y lee algo de pelo y después va donde el médico le dice, no, no es por esto que usted encontró en internet, tal vez es porque la COVID-19 está dejando secuelas, bueno, y hace la explicación y entonces la persona se va y dice, no, ese médico no sabe. A veces creen más incluso en los medios que en el mismo profesional que les está dando la información. Y así pasa con todo. El no entender las prácticas de las regiones también implica que desde aquí, desde la medicina occidental, pues critiquemos ciertas prácticas por no tener conocimiento de sus contextos. Ahora, no se trata de entrar en el juego de la competencia mediática y producir por producir información de forma rápida, por responder a la inmediatez, pero ahí es que producir información, pero de calidad. Y yo creo que ese es un poco el camino que nosotros hemos tomado, y es que lo poco o lo mucho que hagamos esté dotado de muy buena información, pero sobre todo que sea real, que sea verídica, que tenga fuentes confiables, que sea cuidadosa, que prevenga un poco el daño que puede hacer al generar falsas alarmas y preocupaciones, y la responsabilidad es enorme. Y más aún cuando hoy el lugar o el centro de información son las redes sociales, el WhatsApp y las cadenas que se mandan todo el tiempo, que se replican una y otra vez, muchas veces con información muy alejada de la realidad. Entonces, combatir esa llamada infodemia o pandemia informativa se vuelve un trabajo en el que ya no solo interviene el periodista en salud, el comunicador, apoyado de las fuentes de expertos, de informes investigativos, de testimonios de las entidades oficiales y las personas, sino que también hay una tarea de los que estudian la salud pública, que hacen ciencia, de que a partir de su labor, cuando vean que algo que está diciéndose mal no es correcto, que algo que se está diciendo no es correcto, cuando vean la necesidad y la oportunidad de informar, lo hagan basados en sus estudios, convocando a sus colegas, a sus compañeros de otras disciplinas para tratar de relatar experiencias, de desmentir cosas a partir de información comprobable, documentación científica, y pues las formas de hacerlo son múltiples. Y digamos que ustedes lo pueden hacer a través de sus redes sociales personales, publicando en medios, haciendo conversatorios y charlas de acceso general, pero siempre buscando ese balance. No es como
de pronto en Salud con Lupa se habrán dado cuenta es lo que yo creo y lo que yo opino sin tener en cuenta la base científica de otro de mis colegas y ponerlo en discusión, sino que voy lanzando información porque es lo que creo y al ser un personaje público, claro, todos me creen. Entonces ya, es eso, pregúntese usted cómo puede ser facilitador y servidor de una buena información. Y bueno, el reto es mucho mayor cuando en una comunidad como Colombia hay vacíos de conocimiento en temas de prevención, autocuidado, atención en salud, y descontextualizamos la realidad todo el tiempo, especialmente de las regiones y de los diferentes grupos poblacionales. Es una suma de todas estas cosas. Jimena, gracias. Yo quisiera plantearles, las dos han venido conversando como de la responsabilidad también del periodismo en la construcción de información, voy a usar la palabra de audiencias informadas, que también supongo sean críticas, ¿no? Que es con lo que Jimena nos cierra en la invitación, también a no ser pasivos, digamos, frente a los desinformantes, sino a ser un poco más activos frente a dar información con evidencia, hacer este contraste. Quisiera allí plantearles dos preguntas a las dos en términos de cómo, digamos, cómo desde el periodismo ustedes se aseguran también, ¿no? Aunque tanto Lucero como Jimena nos han dado ya varios tips, pero cómo aseguran esa noticia, digamos, la veracidad de la noticia, ¿cierto? En el tema de salud, sobre todo en estos momentos de incertidumbre o en noticias que tienen que ver con incertidumbre y salud en general es una de ellas. Y dos, cómo corrigen, cómo abordan la equivocación. Creo que sería algo interesante poderles escuchar hacia allá y luego retomo un poco la conversación que traíamos. Lucero. A ver, de repente empiezo yo, sí. Bueno, como hablamos del tema de responsabilidad, realmente lo que dice Jimena es totalmente cierto, ¿no? O sea, aquí ya no hablamos solamente de responsabilidad en veracidad, pensando en, pues, no sé, reputación, la credibilidad del medio, que obviamente es importante, pero en el marco de la pandemia ya estamos hablando de vidas en juego, ¿no? Entonces, eso ha hecho que la responsabilidad todavía sea mayor. Ahora, ¿cómo hacemos, no? Es en realidad una labor constante también de educación respecto a cómo leernos a nosotros mismos como medios, cómo leer y cómo interpretar la información que da la comunidad científica, el personal sanitario, las autoridades políticas. Hay mucha desconfianza. De hecho, ya es una desconfianza generalizada en la población, ¿no? En nosotros mismos, o sea, por un lado está como que a los medios, o sea, si lo dicen los medios les creemos, pero al mismo tiempo también hay un sector importante de la población que no creen en los medios y que más bien van a buscar otras vías de información porque no le creen a los medios, no le creen a los políticos, y en esa situación de desconfianza es donde entra justamente a tallar los desinformantes, ¿no? Que se ofrecen, digamos, como una verdad alternativa, eh, frente a lo que puedan decir, digamos, los medios, las autoridades científicas, políticas, etc. Es un constante tratar de no ser, o sea, por un lado, dar la información más explicativa, sencilla, dinámica posible, y por otro lado, no ser, digamos, ¿cuál sería el término? Actuar como si fuéramos los papás, ¿no? Digamos, como que tú tienes que pensar así porque yo lo digo, o tú tienes que creer esto porque soy un medio de comunicación, sino ofrecerle en realidad a la ciudadanía también la ruta para poder llegar a sus propias conclusiones, pero en base a la información más verificada posible, ¿no? Entonces, cuando les mencionaba, por ejemplo, el tema de esta herramienta científicamente comprobado sobre las terapias contra la COVID, no solamente le decimos como que, mira, aquí ivermectina no sirve, ¿no? No solamente eso, sino que la persona pueda dar clic, ver justamente por qué decimos que no sirve. Mira, la evidencia al inicio era más o menos inconclusa. Sin embargo, poco a poco, ya con este estudio, con este otro estudio, se ha podido ver que no tiene un efecto, ¿no? Y pueden ustedes mismos dar clic y ver cada uno de estos estudios, ver quiénes los han hecho,
de qué países son, cuántas personas eran parte de la muestra, ¿no? Y cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Obviamente nosotros damos el mensaje en sencillo, ¿no? Pero quienes lo deseen pueden entrar y verificar cada uno de los estudios y revisarlos, ¿no? Y yo creo que esa es la idea, un poco decirles no solamente esto es así, sino también cuál es la ruta que hemos seguido para poder llegar a esa conclusión. Otro punto importante y que no ha sido fácil, de hecho, no sé si se ha logrado tampoco generar esta idea en la ciudadanía, es de que en el marco de la pandemia las equivocaciones eran muy posibles, porque estábamos en un terreno desconocido, ¿no? Entonces, había mucha desconfianza de la población que decía con que, pero hace unos meses me decías que tenía que estar solamente con una mascarilla, ahora me dices que tienen que ser 2. Hace unos meses me decías que tenía que desinfectarme los pies con alcohol, ahora me dices que eso en realidad no sirve para nada. Entonces, hay mucha desconfianza porque la información ha ido cambiando y en realidad debería ser ya nuestro trabajo, ¿no? Desde el periodismo, desde los investigadores, desde toda la comunidad, ¿no? Sociedad civil, el transmitir la idea de que la ciencia tampoco no es algo inamovible, ¿no? Que está escrito en piedra y que también se equivoca y también puede cambiar. La información va cambiando constantemente conforme más experimentación, investigación se haga, ¿no? Entonces, eso no ha sido una idea fácil con la cual trabajar en la pandemia, ¿no? Sobre todo desde una audiencia que quiere las verdades absolutas, ¿no? Y que diga, no, pero ya dime cuál es la respuesta y no me la cambies. Y eso no va a pasar, lamentablemente no, ya lo hemos visto con los medicamentos. Todavía también se está estudiando muchas cosas respecto a los efectos de la vacunación. Ya sabemos que las vacunas que se están utilizando son seguras, son confiables, sí, pero poco a poco se va ampliando ese conocimiento también, ¿no? Ya vemos varios países donde se discute o se decide el aplicar dosis de refuerzo. Entonces, eso también genera obviamente, o sea, es normal la desconfianza, es normal el miedo, estamos en una situación no prevista, ¿no? Una emergencia sanitaria. Y por eso mismo es que el lenguaje en el que nos comuniquemos es muy importante, ¿no? Tal como le decía Ximena también en algún momento era el poder conectar con la gente, ¿no? Esto va más allá de la información pura y dura. Las personas últimamente se guían más por emociones, entonces es también qué sensaciones, qué emociones estamos generando con la información que lanzamos, ¿no? Eso ha sido un aprendizaje, es todavía un aprendizaje constante, ¿no? Conforme vamos sacando, tenemos nuevas ideas, el pensar cuál es la mejor manera de comunicar esto, ¿no? Y es evidente que jugarle al miedo no ha funcionado mucho, no le ha funcionado mucho al gobierno las estrategias tampoco de comunicación a raíz del miedo, pero sí están funcionando mejor las de un sentido de unidad, ¿no? De esta salimos todos juntos, en colectivo. Y creo que desde los medios también hay que pensar siempre eso, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que queremos dar? ¿Qué sensaciones queremos crear en la audiencia? Y que puedan empatizar mejor con ellos para que el mensaje sea mejor recibido. Eso sería. Lucero, muchas gracias. Ximena, te escuchamos. Sí, yo creo que en gran parte lo que dice Lucero, bueno, en gran parte no, todo lo que dice Lucero, está muy en la línea de lo que nosotros también consideramos. Yo diría en primera instancia, las decisiones editoriales de un medio influyen demasiado en la forma en cómo comunicamos, la ética, la moral del medio. Es la base para comunicar de la mejor forma. Nosotros, por ejemplo, no damos opiniones. Listo, que era un poco lo que decía Lucero. Nosotros no somos quienes para, o sea, nosotros como periodistas no nos volvemos fuente. Las fuentes son los expertos. Nosotros solo comunicamos. De ahí a que nosotros entremos a dar una opinión, eso ya se sale de nuestra labor. Y como ciudadanos, nosotros también tenemos la responsabilidad de ver a qué medios le creemos o no, o de qué medios nos informamos. Entonces, en esa vía, yo creo que también hay una necesidad de hacer pedagogía incluso desde las casas, desde la mamá cuando está enviando la cadena de WhatsApp,
en lugar de verificarlo antes en otro medio, alguna fuente que sea confiable, desde ahí viene, desde decirle, ya mamá, no repliques esto hasta que no lo confirmemos, hasta que no lo busquemos de alguna fuente científica, hasta que no vayamos a un medio que genere credibilidad. Entonces, listo, nosotros nos encargamos de enviar la información, de tratar de comunicarla de la mejor manera, pero la responsabilidad de cómo me informo yo en casa, de cómo permito que se informen mis hijos, de cómo se informa mi círculo y cómo movilizamos estas comunicaciones, pues solo depende de la ciudadanía. Eso también como una invitación a, oiga, hagámoslo desde casa. Y en definitiva, esto también nos pasó a nosotros. Claro, un evento nuevo, ni siquiera los científicos podían dar respuestas muy concretas porque todo estábamos en medio de la incertidumbre. Entonces, una forma como nosotros lo hicimos, a diferencia de cómo lo estaban haciendo otros medios, es uno eso, identificar que hay medios que están dando información muy apresurada porque, claro, ellos están corriendo tras la noticia, tras el clic. Nosotros no, nosotros estamos detrás de informar bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos diferente a cómo lo están haciendo todos los otros medios? Incluso nosotros como ciudadanos, ¿por qué no nos detenemos un poquito y no lanzamos esa opinión que de repente se nos ocurre con el mensaje que vimos, sino nos esperamos? Y era un poco lo que nosotros hacíamos. Hagámoslo diferente. Esto ya lo está contando todos los medios lo están diciendo, en todas las redes sociales se está moviendo más de lo mismo, mala información o tal vez información real, pero no a profundidad. ¿Cómo lo hacemos diferente? Entonces, tomemos el tema del que se está hablando, veamos cuáles son las preguntas que genera, comprobemos, vayamos a la fuente, saquémoslo con paciencia. Esto no significa que lo vamos a sacar pues muy tarde, trabajemos rápido, pero por hacer un periodismo y una comunicación de calidad. Y es allí cuando nosotros salimos con nuestra nota que responde a todas esas dudas que se generaron en medio de, nuevamente, la infodemia, la cantidad de información que circula, cómo lo contamos diferente, cómo profundizamos, pero además generamos credibilidad y no porque queramos generar audiencia, sino más bien porque queremos que se informen las personas bien, que no tengan miedo, que se conviertan en líderes de opinión porque tienen conocimiento de razón, porque se han podido interiorizar los conocimientos a tal punto que ahora sí pueden opinar bajo razones científicas comprobadas. Entonces, en eso también aportamos, en cómo nosotros ayudamos a las personas en que se conviertan en líderes de opinión, pero también a que aprendan a discernir entre lo que quieren opinar y no entre lo que les están diciendo todos y repiten, sino que más bien son capaces de decir yo pienso esto, pienso lo otro, porque lo leí, porque está comprobado y no, es que eso está circulando por allí. Y ese ha sido el camino. Creo que es por allí. No hay otra forma de hacerlo diferente, sino combatir la desinformación a través de un periodismo más reposado, una comunicación más reposada, más fundamentada, más profunda, sin olvidar la sensibilidad, sin olvidar que hay una necesidad de informar, de cómo damos respuestas rápidas, pero de calidad. Jimena, muchas gracias. Hay una pregunta en el chat, la voy a formular porque conecta con esto que estamos conversando y luego retomo como con dos preguntitas que teníamos allí para la conversación. Y después abrimos micrófonos. La pregunta nos la está haciendo el profe Juan Carlos Eslava y voy a leerla textual como está allí. Luego, Juan Carlos, te damos, abrimos micrófono para que también puedas ampliar o generar alguna otra pregunta. Dice, uno de los retos actuales es el valor de las fuentes de información y allí hay dos desequilibrios importantes que enfrentan. El primero, el desequilibrio entre producción de conocimiento local y global, y el segundo, el desequilibrio entre visión oficial y miradas no oficiales. ¿Cómo manejan ustedes estos asuntos? ¿Cómo abordan estos temas?
Bueno, no sé si Jimena arranca y luego Lucero para dejar... Sí, una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta es que los científicos también mienten. A veces en busca de visibilidad, que incluso, esto lo llamamos nosotros en el periodismo un canibalismo mediático, y es como acaparar y como yo rapto información de un lado y digo que es mía, y esto lo hemos visto, o sea, nosotros también nos hemos dado cuenta de cómo algunos científicos mienten. Y es ahí cuando nosotros, está hablando en términos periodísticos, pero les trato de explicar el olfato periodístico, ¿no? Y cómo a través de ese olfato yo dudo un poco. Y es que dudar siempre está bien. Es lo que tenemos que hacer, hace parte de nuestra labor, de poder contrastar las fuentes. Entonces, en ese olfato periodístico, en esa búsqueda de información que además tiene que estar documentada, una lectura investigativa previa muy profunda, nosotros ya también podemos empezar a ver, oiga, lo que usted me está diciendo tal vez no es tan cierto. O venga, le hago una contrapregunta a ver si de pronto usted me da la razón o se mantiene en la línea. Y bueno, y desde allí empezamos eso que mencionábamos de, de las fuentes oficiales y no oficiales, porque, a ver, las fuentes oficiales también mienten. A veces, en busca de tranquilizar a las personas, nos dan datos que tal vez no son los más reales. Y entonces es ahí cuando nosotros tenemos que empezar a buscar esas fuentes no oficiales y que a través de su experiencia nos cuentan lo que realmente a ellos les está pasando. Y entonces, venga, contrastemos. Si esto es lo que usted está diciendo y esto es lo que las personas que lo están viviendo me están comentando, entonces, ¿cuál es su verdad? ¿Cuál es la verdad? Justifíquemelo. Y ahí está también nuestra labor de todo el tiempo estar cuestionándonos y preguntando. Ahora, la producción global y la local. Eso nosotros hace una discusión muy grande en la ciencia, de lo exógeno de la ciencia, que nosotros a veces para informar preferimos o creemos más en la ciencia incluso global que en la local. Se desconoce mucho también la labor científica nacional, la labor científica de cada país, y hay científicos que generan mucha credibilidad en nuestro país. Y a veces la desinformación llega más bien por esas investigaciones globales que existen y perdemos de vista lo nacional. Pero también está la otra cara de la moneda y es qué tanta producción científica se está haciendo acerca de lo mismo. Entonces, vamos a hacer cubrimiento de los efectos que tiene la COVID-19 en el estómago. Y resulta que todas las investigaciones son de otros países. Ahora, digamos que hemos crecido mucho en términos investigativos, en laboratorios, que podemos dar cuenta de investigaciones muy, muy potentes. Pero también es una realidad que a veces estamos un poco alejados de tener la celeridad en los procesos que tienen. Digamos que a nivel científico a veces no lo puedo comprender si tienen tal vez mayor acceso a las poblaciones de una forma más rápida, tienen más tecnologías. Bueno, la cantidad de variables que influyen para que esto se dé. Sin embargo, pues también es importante, por un lado, que nosotros como comunicadores de la ciencia empecemos a incluir las fuentes nacionales para explicar la realidad del mundo, porque hay científicos que están trabajando muy duro por contar la realidad y por contarla bien y por investigar a profundidad. Y también una invitación a los científicos a también cómo hacemos para acelerar procesos investigativos, para hacer fuentes de primera mano, sin antes tener que recurrir a las globales, porque en esta lucha, en esta guerra en la que se compite y en la que se combate también con quién me da la mejor información, muchas veces está inclinada por la producción científica internacional. Y ahí hay una patica floja en la que nosotros somos conscientes que tenemos muchísimo potencial, muchísimo. Y no sé